Cuando usted escucha el nombre de Cristo Jesús, ¿qué pensamientos vienen a su mente? ¿Qué siente en su corazón? ¿Ha tratado de explicar quién es Jesucristo a personas que no lo conocen? Sin embargo, la pregunta crucial es esta. Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hoy, mis queridos hermanos, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo, comenzamos una serie nueva de lecciones sobre conociendo a Jesucristo, con la seguridad que nos traerá una experiencia enriquecedora. Y pedimos que el Espíritu Santo nos haga conocer la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo conforme Él quiere que lo conozcamos. Él es quien reina con poder, creador
Reciban un saludo afectuoso, cariñoso, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Saludo a todas las personas que en algún momento están viendo este video, siguiendo estas lecciones de conociendo a Jesucristo. Sabemos que nuestro gran maestro es el Espíritu Santo, que nos hace conocer y entender las Escrituras y nos revela a la persona maravillosa de Jesucristo. Hoy, como les dije antes, comenzamos una nueva unidad. Vamos a estar hablando acerca del gran tema conociendo a Jesucristo. Y planteamos una pregunta en la introducción de esta lección, una pregunta que nos la hace es directamente Jesucristo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Si Jesús le hubiera hecho la misma pregunta, ¿qué hubiera usted respondido? Debemos de estar seguros de tener una respuesta, porque el Señor sigue interesado en saber qué pensamos acerca de Él. Él es su Señor, Él es nuestro Señor, Él es el Mesías, Él es el Mesías prometido por Dios. Para los seguidores del Islam, Jesús solo fue un profeta humano. Para los testigos de Jehová y los mormones, fue un ser creado. Para los de la ciencia cristiana, Jesús es una idea espiritual de ser hijos de Dios. Y vosotros, usted y yo, ¿quién decís que soy yo? Pregunta Jesucristo. Esto es importante y lo que Jesús quería oír realmente. Él estaba interesado en lo que pensaban sus discípulos acerca de él. Nótese el acento enfático, pero vosotros, hablándole a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Solamente una revelación divina del Espíritu Santo puede hacernos conocer realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Porque luego de la confesión de Pedro, cuando declara que él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, Jesús le dice que ese conocimiento se lo ha revelado el Espíritu Santo. Tal revelación, cuando el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu acerca de Jesucristo, nos da una seguridad interior que no puede ser sacudida por nada. Estamos firmes en esa convicción de que la persona en que hemos creído es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En este momento, Jesús les dio entonces la oportunidad de testificar de su fe, porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de decir quién es Jesucristo, pues es una oportunidad que tenemos de hablar de Jesús, nuestro Señor, de Jesucristo, el Dios hecho carne, Dios, el Dios con nosotros. Leemos en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Jesucristo está hablando aquí como en tercera persona, y Él está diciendo, la vida eterna consiste en que conozcamos al Dios eterno, al único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mira la importancia entonces de conocer a Jesucristo. Mira la importancia de este tema. Este tema, hermano, es vital. Debemos estar muy pendientes de estas lecciones, porque de entrada estamos diciendo que Dios se interesa en saber lo que pensamos de Él, y que el conocimiento que tengamos de Él va a determinar entonces si tenemos vida eterna o no.
Y la vida eterna, dice Jesús, consiste en conocer a el único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces, podemos decir que simplemente saber sobre Cristo no cambiará la condición del pecador de la muerte espiritual, porque está diciendo, para tener vida eterna debemos conocer, no simplemente saber. Hay una diferencia entre saber algo de Jesús y conocer a Jesucristo. Además de conocerlo intelectualmente por lo que relata las Escrituras, debemos de experimentar de una manera personal e íntima a nuestro Señor Jesucristo. Es una experiencia personal con Él. La palabra conocimiento es una palabra importante en la Biblia. Es una palabra clave. En todas las Escrituras, este concepto implica un conocimiento íntimo, como en Amós capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ahora, este conocer es un conocimiento pleno del ser. Y habla de un conocimiento muy estrecho. Y es lo que Dios pide, que nosotros le conozcamos de la manera que Él quiere que le conozcamos. Y para ello debemos de tener una, comunión íntima con Él. Porque conociendo también se usa esa palabra para incluir esa intimidad entre esposos, como en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces fíjese que la palabra conocer habla de intimidad, de una relación íntima, personal, cercana, genuina, sincera. Y en este caso estamos hablando que es una relación que debemos tener con la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que le conozcamos. Y recuerde que la vida eterna consiste en conocerle a Él. El conocimiento de Cristo que cada creyente debe tener, por lo tanto, no es un conocimiento superficial. No es meramente conocer un texto bíblico, una información puramente académica o intelectual. No es una simple comprensión superficial de los hechos acerca de Cristo, sino una participación genuina y personal de la vida con Cristo, que se basa en el arrepentimiento de los pecados y la fe personal en Él, como leemos en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese que entonces aquel que invoca el nombre del Señor, o que simplemente dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Dios, realmente no ha conocido a Jesucristo. No lo ha conocido. O sea, todavía le falta una relación más estrecha con Él, al punto que lo lleve al arrepentimiento, a un cambio real de su estilo de vida, en un deseo sincero de agradar al Señor en todo. Recuerden ese versículo que muchos lo recordamos en un estudio como este,
Dice Oseas, un profeta menor, Oseas es un profeta menor, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Fíjese que Dios aquí está condenando, está reprochando la falta de conocimiento esencial, del conocimiento de Dios. Dice, le faltó conocimiento, literalmente, ellos pecaron por falta del conocimiento. Es el conocimiento específico que falta, el conocimiento específico que falta aquí en este reproche del Señor es el conocimiento de Dios, porque es el conocimiento más esencial de todos los conocimientos. Y Dios también nos señala y nos condena cuando nosotros no le conocemos como Él quiere que le conozcamos. Porque la falta de conocimiento de Dios es precisamente la que hace que llevemos una vida, hermanos, muy relajada, donde nos demos licencia continuamente para el pecado. Cuando muy deportivamente decimos, eso Dios me perdona después, o eso no es pecado, cuando a sabiendas sabemos que es pecado. Mira, aunque Dios puede pasar por alto ciertas formas de ignorancia, como con el discurso que se registra ya en Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30, busquen ustedes ahí en la Biblia. Hechos 30. Dice así la Escritura. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De alguna manera, recuerden que la Biblia dice, voy a buscarlo aquí en Romanos, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios tiene una primera revelación, como un primer grado de revelación, que es a través de la creación. Y a través de la creación podemos de alguna manera conocer a Dios. ¿Sí? Podemos, dice, de lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Lo que quiero decir al leerles este versículo es que a pesar de que la humanidad entera, sin excepción, pueden conocer a Dios a través de su creación y a pesar de su rebeldía, Dios pasa por alto esa ignorancia, dándoles una segunda oportunidad y llamándolos al arrepentimiento. Pero, mis queridos hermanos, para el cristiano, para nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos una gran responsabilidad ahora de seguir conociendo a Jesucristo de tal manera como Él quiere que le conozcamos. Y Él aquí ya no pasa por alto esa falta, sino la condena en nosotros. ¿Por qué? Porque si el cristiano no conoce al Señor, pues llevará una vida relajada y de pecado. Por eso es que Dios llama al creyente a conocer al Señor. Porque Dios no puede, porque Dios condena precisamente esa ignorancia que a veces es voluntaria. Porque si un creyente no conoce al Señor, es porque no lo quiere conocer. O sea, es un acto de la voluntad. Es decir,
soy salvo y hasta ahí llegué. Y desobedece el mandato del Señor de conocerle a través de las Escrituras, de conocerle a través de esa comunión íntima con Él. Dice en 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente, y aquí está hablando de los falsos profetas, y también puede incluir a muchos cristianos que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Ahora, estos falsos profetas quieren pasar por alto las evidencias de la Biblia para aquietar su conciencia y justificar sus enseñanzas o su estilo de vida. Y hay cristianos que, al igual que estos falsos profetas, falsos, ignoran voluntariamente las Escrituras. Y esto es grave, porque podrían tener el conocimiento si se esforzaran y estudiaran la Biblia y ¿qué? Y mantuvieran esa comunión con el Señor. Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que las personas, los hombres, son considerados responsables, los creyentes, no solo por lo que saben, sino también por lo que podrían haber aprendido si se hubieran esforzado por lograr el conocimiento esencial, conocer al Señor. Por eso estas lecciones, mi hermano querido, porque usted y yo ahora nos vamos a entrar en unos estudios maravillosos. Y vamos a pedir al Señor que nos llene de pasión, que nos llene, hermanos, de expectativa por conocer todavía más al Señor, para enamorarnos más de Él, para amarlo más, para temerlo más, para servirle más, hacer algo muy especial. Dios es bueno y nos está dando la oportunidad de que aprovechemos ahora el poco tiempo que seguramente nos queda, porque estamos seguros que pronto el que ha de venir vendrá y que nos espera un futuro maravilloso, pero en tanto que Él no venga, que pudiéramos conocerle como Él quiere que le conozcamos. Hay muchos que no le buscan. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no tienen una relación más estrecha con el Señor? Porque temen que una investigación más plena de la verdad revele que se les pueda pedir a cambio algo en su conducta, de un cambio de vida, de un cambio de su corazón que todavía sigue siendo amante del pecado. Y por cuanto todavía se resisten a dejar ese pecado y siguen consintiendo esa conducta, para que nada los moleste, para que su conciencia esté adormecida, pues no buscan a Dios. Porque no quieren que el Espíritu Santo los redarguya. Porque el Espíritu Santo es el que convence del pecado. No están dispuestos a hacer ese esfuerzo a buscar a Dios. Y por eso voluntariamente desisten de investigar más, desisten de ir a los cultos, desisten de pasar un tiempo de oración, desisten de hacer un estudio bíblico, desisten de tener esa comunión con el Señor, porque saben que van a tener que hacer ajustes a su vida y no quieren. Y quiero que sepan que Dios no puede excusar esta ignorancia voluntaria. Ya pasó en un primer lugar por alto la ignorancia que teníamos antes de conocerle. Sí.
pesar de que le podíamos conocer a través de la creación, no le dimos la gloria, pero nos dio una oportunidad y nos dijo, arrepiéntese. Nosotros escuchamos su voz, creímos en él, pero ahora tenemos la responsabilidad de seguirle conocimiento. Este es un conocimiento, mis hermanos, experimental y viviente. Es un conocimiento que nos conduce a la vida eterna. Estamos hablando palabras mayores. Estamos hablando de resultados no temporales, no triviales, sino de cosas eternas. Es un conocimiento, mis hermanos, que conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Necesitamos conocer por las Escrituras todo lo que ella dice acerca de la persona maravillosa del Señor Jesucristo, que lo vamos a estudiar en estas lecciones, mis hermanos queridos. Vamos a hablar de muchas cosas que están ahí escritas y que nos van a enamorar más del Señor. Nos va a decir, tenemos a nuestro campeón, al Dios hecho carne, al Cristo vivo. Pero también, hermanos, vamos a partir de hoy a esforzarnos por pasar tiempo en oración, en comunión con el Señor. Entonces, es una relación personal. Usted no puede recibir estas lecciones y ya, sin haber orado, sin pensar en el Señor, ¿vale? Ahora estas lecciones nos hará todavía más responsables, porque y además la palabra misma nos va a ayudar a que busquemos y conozcamos más al Señor. Dice la Biblia, por ejemplo, acerca del conocimiento. Miren la importancia de conocerlo, como dice la Escritura, ya que todo aquel, dice en Romanos 10, capítulo 13 al 15, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí habla de conocer al Señor por medio de la prédica, por medio de anunciar las buenas nuevas a las personas que conozcan al Señor, el plan de salvación. Pero conocer indica aquí no solo el aspecto entonces teórico o intelectual, sino que lleva consigo también la aceptación, implica también la fe, implica el amor, implica la obediencia al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Dice en Primera de Juan 2, 3, 6. Busquen en su Biblia. A ver, yo le voy a dar tiempo, aunque aparezca ahí en la pantalla, pero busquen su Biblia y lo va a subrayar. Como buen estudiante de las Escrituras, para que no se le olvide y tenga este versículo, cada vez que vea subrayado ahí, recuerde esta lección y la importancia de conocer a Jesucristo. Ahora, Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, del 3 al 6, está diciendo, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué contundente aquí es la palabra del Señor. Y Juan nos está dando la fórmula de cómo usted y yo podemos saber si conocemos a Jesucristo, a Dios. Él nos dice, si guardamos sus mandamientos. Y si decimos que lo conocemos, pero no guardamos sus mandamientos, Juan está diciendo
que somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero si nosotros guardamos la palabra, entonces dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y sabemos entonces que estamos en Jesucristo. Y el que anda, el que dice que permanece en Jesucristo, pues debe andar como Jesucristo andó. Mis hermanos, queridos estudiantes, para poder agradar a Dios, debemos conocerlo. Y conocerlo, entonces, es a través de la Biblia, pero también es a través de esa relación diaria, continua, íntima con Él. Es hablar con Él por medio de la oración. Es buscar su rostro, es estar continuamente pidiendo su dirección, pidiéndole a Él sus fuerzas para agradarlo, pidiéndole que nos llene más de su amor, de su paz, de esa voluntad de obedecerlo, orando y pidiéndolo para que nuestro corazón no se incline a lo malo. Entonces dice Juan que en la medida que lo buscamos, pues el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros y vamos pareciéndonos a Él. En este estudio, mis hermanos queridos estudiantes, recalcaremos tanto la divinidad de Jesús como su vida humana entre los hombres. Este emocionante estudio sobre conociendo a Jesucristo nos traerá una experiencia enriquecedora, porque conocerle a Él es tener un modelo que se nos presenta, el modelo de Cristo mismo, para que lo imitemos. Eso nos enriquecerá y seremos yendo a medida que lo conocemos, siendo formados a su imagen. Y oramos para que por medio entonces de este estudio el Espíritu Santo nos haga conocer la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo conforme Él quiere que le conozcamos. Todo lo que sabemos de la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret se encuentra en los 4 libros llamados los Evangelios. Es de anotar que Jesucristo nunca escribió o puso por escrito ni una sola de sus enseñanzas, sino que lo encomendó verbalmente a sus seguidores, que luego ellos escribieron. Los 4 evangelios presentan al Señor, cada uno con un punto de vista particular, como lo veremos luego. Y los 4 se complementan para darnos un cuadro completo de cómo era Jesús y su ministerio. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como rey, Marcos como siervo, Lucas como hijo del hombre y Juan como el Verbo eterno encarnado. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. Esto quiere decir que son vistos conjuntamente, son muy parecidos en su contenido, porque a diferencia de Juan, relatan los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. En cambio, Juan se dedica principalmente a relatar aspectos que no se encuentran en los sinópticos. ¿Y cuáles son los sinópticos? Ya lo dijimos. Muy bien, Mateo, Marcos y Lucas. Los sinópticos relatan los milagros, parábolas y discursos de Jesús a las multitudes. Juan narra solamente 7 milagros y presenta los discursos más profundos desde el punto de vista teológico, sus conversaciones íntimas y sus oraciones. En Juan 20:21 leemos: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Leámoslo de nuevo. Pero estas, Juan escribiendo el propósito del libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este versículo no solo bien expresa el propósito de este libro, de este Evangelio según San Juan, sino también el de los otros 3 evangelios, porque toda la narración de los evangelios, mis queridos hermanos, están en perfecto acuerdo con el propósito para el cual Jesús vino al mundo. No tienen la meta de presentar una historia completa de Jesús, ni siquiera una biografía con abundantes detalles. Es la información necesaria para que creamos que Jesús es el Cristo. Todo lo que los evangelios narran de Jesucristo es suficiente para que nosotros podamos comprender, entender y creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Debe estar claro entonces que lo que relataron los evangelistas se escribió para que todos crean que Jesús fue el Mesías prometido. Téngalo claro en su mente y en su corazón. Cada vez que lea los evangelios, recuerde, el propósito es para que usted y yo creamos que Jesús fue el Mesías prometido, que es el Salvador de pecadores y el Hijo de Dios, y para que por esta fe recibamos la vida eterna, por su misericordia, verdad y poder. Mira, simplemente saber sobre Cristo no cambiará la condición del pecador de la muerte espiritual. Para tener vida eterna, debemos conocer a Cristo por experiencia personal e íntima. Usted puede decir, yo conozco los evangelios, me los he leído cualquier cantidad de veces, y usted puede hablar con propiedad, casi al pie de la letra, acerca de los milagros, de los sermones de Jesucristo. Pero si usted no ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, su vida no ha cambiado. Porque eso está escrito es para que usted conozca a Jesucristo, lo reciba en su corazón como su Señor, como su Salvador, para que le entregue su vida al Señor, porque solamente en Él hay salvación. Entonces, cuando leamos la Biblia, creamos que Jesús es el Cristo, y creyendo, entonces vamos a tener vida en su nombre. Mis queridos estudiantes, está claro para usted y para mí que los evangelistas no se propusieron darnos un relato completo de la vida de Jesús. No le sigue de día, ellos no le están siguiendo de día en día, sino hacen una selección conforme el Espíritu Santo se los revela. Lo que el Espíritu Santo pone en ellos para escribirlo es lo que ellos nos cuentan. Muchas cosas se omitieron de la vida de Cristo, pero las que se escribieron es solo que yo necesito ¿para qué? Para creer. Eso es suficiente y Dios va a demandar de mí si no creo. Porque lo que Él nos cuenta es lo que yo necesito para creer. Entonces, ellos nos dan no un relato exhaustivo de todo lo que Jesús hizo y dijo, sino unos ejemplos que nos muestran cómo era y la clase de cosas que hacía y decía. Debe estar claro para cada uno de nosotros, estudiantes de las Escrituras, que los evangelios no se proponían ser biografías de Jesús, sino invitaciones a tomarle como Salvador, como nuestro Maestro y Señor. Su objetivo no era dar información, sino dar vida. Y aquí vendría una reflexión. Por la lectura de la palabra,
por lo que nos relatan los evangelios y usted conoce, le ha traído vida o solamente información. Dios quiere que eso que usted ha leído de los evangelios le traigan vida. Ese es el gran propósito, vida. Era presentar un retrato de Jesús que permitiera a cada uno de nosotros como lectores hoy ver que la persona que hablaba y enseñaba y obraba así no podía ser más que el Hijo de Dios, el que nació en Belén, ese niño de 12 años que dejaba admirado a los fariseos y a los doctores de la ley, ese hombre que con autoridad reclamó el respeto por el templo y la casa de Dios, el que sanó a los enfermos, el que libertó a los endemoniados, es el Hijo de Dios, y que nuestra fe debe estar en Él. Esa fe en Él, entonces, allí encontramos el secreto de la vida real y verdadera. Cuando nos ponemos a leer los evangelios como si fueran historia o biografía, estamos adoptando una actitud equivocada. Usted no puede leer los evangelios como si estuviera leyendo la biografía de Simón Bolívar o como si fuera la historia de Colombia, porque ese no es el propósito. El propósito es darnos vida al encontrarnos con el Hijo de Dios, con el Emmanuel. Hoy en día los creyentes entonces deben comprender claramente que Jesús es el Verbo eterno o la completa manifestación de Dios que se hizo carne y moró entre los hombres. Debemos tener cuidado a propósito aquí, mis queridos hermanos, de mucha información extrabíblica. Hay libros que se imprimen y que se le hace bastante publicidad de la vida, por ejemplo, de Jesucristo en su etapa de niñez o juventud, que quieren dar cuenta entonces de Cristo, de cosas que la Biblia omitió y confunden a las personas. Mira, lo que conocemos de Jesucristo está en los evangelios. Si bien es cierto, algunos historiadores dan razón de la vida de Cristo porque fueron contemporáneos prácticamente con Jesús, como el judío Josefo o los romanos Tácito y Suetonio. Ellos mencionan a Jesucristo, pero en sus escritos, pero en realidad ellos no le están añadiendo nada al relato de los evangelios inspirados. Solamente hablan de un personaje histórico, Jesucristo. Ahora, si no lo hicieron estos historiadores de aquel tiempo, muchos en este siglo y en el siglo pasado han escrito historias que confunden a los cristianos acerca de Jesucristo. Y ahí es donde usted y yo debemos de tener cuidado, porque esos son evangelios, muchos de ellos también que se escribieron en siglos después de Cristo, evangelios que llamamos evangelios apócrifos, que hoy algunos lo ven como una historia alternativa de Jesucristo, porque muestran una cara diferente a lo narrado en los evangelios del canon nuestro, como el evangelio de Pedro o el evangelio de Nicodemo o la carta de Pilato a Tiberio, y se confunden, hermanos, además porque les hacen gran publicidad en programas pseudocientíficos que transmiten por la televisión. Tengamos cuidado. Solo los evangelios realmente nos hablan de la vida de Cristo, y todo lo que dice allí tiene el propósito de revelarnos a Jesucristo, la única persona que nos puede salvar, la única persona que nos puede dar vida y vida eterna.
una vida abundante. En esta unidad, mis queridos hermanos, de conociendo a Jesucristo, entonces vamos a el libro obligado y único libro es la Biblia para estudiar a Jesucristo. No tenemos que buscarlo en ningún otro libro, en ningún otro evangelio apócrifo, ninguna otra fuente, solo en los evangelios. Bien, mis hermanos queridos, entonces con esta advertencia pregunto, ¿qué nuevas verdades usted aprendió hoy que le permiten tener un mejor entendimiento del Señor Jesucristo? ¿Ha despertado en usted un interés genuino y real por conocer más al Señor? Y mientras se deleita en contemplar sus revelaciones y su majestad y su grandeza en lo que Él nos muestra, es hora entonces de que levantemos una oración de alabanza y de gratitud a Él, que es nuestro Señor, y a quien cada día le iremos conociendo más y más, y más le amaremos, y más lo admiraremos, y más nos sorprenderá, y diremos, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro médico, Él es nuestro Maestro, Él es el Santo de los santos, Él es el que vive por los siglos de los siglos, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él es nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro todo. Levante sus manos y ore conmigo. Padre y Dios del cielo, te damos gracias, Dios mío, por esta nueva unidad, Señor, en las lecciones que vamos a empezar a estudiar, Dios mío, sobre conociendo a Jesucristo. Padre bueno, te pedimos que podamos cada uno de nosotros perseverar en este estudio y que cada lección nos despierte a un nuevo deseo, a un nuevo anhelo por conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Un deseo genuino, Señor, que nos enamoremos de ti de tal manera que anhelemos pasar tiempo contigo para conocerte todavía más. Que despiertes en nuestro espíritu el deseo de conocer más de lo que dice la Biblia acerca de aquel que nos amó tanto, que entregó su vida por nosotros. Dios mío, y en la medida que te vamos conociendo, despierta en nosotros todavía más respeto, más temor, Señor, más reverencia por ti. Ese deseo de el agradarte, el de obrar conforme a tu voluntad. Señor, quebranta toda obra del maligno, la resistimos cuando se quiere interponer para que nosotros no busquemos a Dios, resistimos esos espíritus malos. Solo Cristo es nuestro Señor, a quien estamos mirando y queremos servir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos queridos, gracias a usted que se conectó y siguió en vivo esta transmisión. Si este video ha sido de bendición para usted, compártalo con otro para que también pueda ser bendecido y reciba esta enseñanza. Vamos a orar, mis hermanos, como lo hacemos casi siempre después de las lecciones, por nuestras peticiones. La Biblia dice que no nos angustiemos. Tal vez usted, a pesar de estar pasando por un momento difícil en este momento, estuvo ahí en la lección y Dios ha estado ministrando su vida, y vamos a orar para que lo llene de paz y la seguridad de que Él tiene todo bajo control y lo va a sacar en victoria
de esta prueba por la que está pasando. Siempre con la mirada puesta en Él y esperando en su voluntad, que es perfecta. Padre y Dios del cielo, ahora nos ponemos de acuerdo para orar por nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba difícil en su vida. Te ruego que tengas misericordia de nosotros y sanes aquellos cuerpos que se encuentran enfermos. Tócalos ahora, Señor, y por los méritos de Cristo, sánalos para tu gloria, oh Dios mío. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Seca las lágrimas de los que han estado llorando, que están confundidos por lo que está pasando. Dios mío, dales tu paz. Dales la tranquilidad en su corazón de que tú tienes el control de todo y que no cae a tierra un pajarillo sin tu permiso expreso. Oro, Dios mío, por aquellos hermanos, Dios bueno, que están pasando por momentos difíciles en sus finanzas, para que tú les proveas, les des aquellos recursos que necesitan para cumplir con sus obligaciones. Bendigo cada hogar. Haz de cada familia, de cada hogar representado, Señor, en tus hijos, un hogar lleno de ti, donde tú estés entronado en medio de ellos y tu santa voluntad se hace. Salva, Señor. Salva a toda nuestra familia. Señor, bendigo a mis hermanos, ayúdalos. Escucha sus oraciones ahora que están haciendo. Inclínate y escúchanos, Señor. Y conforme a la multitud de tus misericordias, respóndanos, por favor. A ti la gloria, la honra. Permítanos, Señor, que cada noche cuando nos acostemos podamos dormir. Y por la mañana cuando despertemos, Señor, nuestro primer pensamiento seas tú. Te encomendamos cada día, Padre. En tus manos están nuestros tiempos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, si Dios lo permite, si Dios nos da licencia, los espero el próximo martes. Continuaremos con la segunda parte de esta introducción, conociendo a Jesucristo, un imperativo. Dios los bendiga.